El silencio de la noche no es vacío. Es un lienzo donde las sombras pintan sus propios horrores. Las carreteras, arterias de la civilización durante el día, se convierten en venas abiertas por donde la oscuridad fluye imparable. Y en ellas, a veces, los viajeros se cruzan con algo más que el asfalto y las luces de otros coches. Creer que un viaje por carretera es simplemente un desplazamiento de un punto a otro es el primer error. Un error que puede tener consecuencias eternas. Permítanme guiarlos, a través de este velo de aparente normalidad, hacia la verdad que se esconde en la penumbra de la madrugada. Porque algunas historias, como cicatrices imborrables, se graban en el alma, y hoy desenterraremos 7 de ellas, reliquias de lo macabro. La advertencia es clara, resonando como el crujido de un hueso roto. Este relato no es para almas tímidas. Aquí, la realidad se desgarra para revelar las pesadillas que acechan en los rincones más oscuros de nuestra existencia. El aire se vuelve espeso, cargado con el aliento gélido de lo desconocido. Las palabras que escucharán no son meras narraciones. Son ecos de terror real, fragmentos de existencias fracturadas que se presentan ante ustedes, desnudas y escalofriantes. Les invito a cerrar los ojos, no para escapar, sino para ver con más claridad. Porque la verdadera oscuridad reside en lo que no podemos ver, pero sí sentir. Los veladores guardianes de la noche, figuras solitarias en un mundo dormido, son a menudo los testigos involuntarios de los susurros del más allá. ¿En qué otro oficio la soledad es tan cómplice del misterio? ¿En qué otra profesión el silencio se convierte en un presagio? Este episodio rinde homenaje a aquellos que desafían la noche, a los centinelas de la madrugada, aquellos que trabajan mientras el resto descansa en la falsa seguridad de sus hogares. Prepárense, porque la última historia que desvelaremos es una verdad helada, un abismo que algunos prefieren no mirar. Cierren los ojos pero mantengan la mente abierta. Permitan que el miedo se filtre en cada poro de su ser. En el corazón de la Ciudad de México, un coloso de concreto y cristal, un centro comercial de proporciones legendarias, respira una vida espectral tras el cierre de sus puertas. No puedo nombrar su ubicación, para evitar que las sombras que la habitan se proyecten sobre mis propios conocidos. Pero créanme, la reconocerán. Sus pasillos, testigos de un bullicio diurno, se transforman en catedrales de silencio por la noche. Un silencio tan profundo que el propio aire parece crujir bajo su peso. Los rumores de actividad paranormal no son meras habladurías de empleados asustados o clientes nocturnos. Son la savia que nutre la leyenda de este lugar. Maniquíes que cambian de mirada, susurros que emanan de tiendas vacías, la presencia etérea de una dama en los aseos, cuentos para asustar al novato, decían algunos. Yo también lo creía. Al principio la noche era solo una extensión del día, un tiempo de rutinas y recorridos. El estacionamiento, los pasillos centrales, la zona de restaurantes, cada rincón se mapeaba en mi mente. El único sonido, el ronroneo de las máquinas de limpieza o el eco de mis propios pasos, se convertía en la sinfonía de la vigilia. Pero pronto, la cacofonía de la noche comenzó a manifestarse de forma sutil. Voces apagadas, conversaciones lejanas que se desvanecían al intentar localizarlas. Al principio, lo atribuía a ecos, a la reverberación de la vida diurna, a la energía dejada por miles de almas. ¿Acaso no se dice que los ecos de los niños permanecen en las escuelas? Cuando comenté estas inquietudes con mis compañeros, recibí la misma respuesta resignada: acostúmbrate. Era el mantra de los que habían durado más tiempo. Una aceptación tácita de lo inexplicable. Pero una noche, la explicación lógica se desmoronó. Eran las 2 de la madrugada, un lunes gris. Mi ronda me llevaba al último piso, cuando desde el barandal, vislumbré un movimiento abajo. Una silueta ágil, pequeña, casi agachada, zigzagueaba por el pasillo vacío. Llevaba algo sobre sus hombros, como una carga pesada de ropa, o quizás múltiples capas. Mi primer instinto, el del protocolo, fue el de un intruso. Bajé las escaleras de emergencia, el eco de mis pasos resonando en la oscuridad, decidido a interceptarlo. Corría hacia una de las tiendas de ropa, una de esas grandes con escaparates amplios y múltiples accesos. Al llegar, el lugar estaba impecable. Las puertas cerradas herméticamente, sin el menor rastro de forzamiento. Iluminé el interior con mi linterna. Todo en su sitio, los maniquíes inertes, vestidos con la moda de temporada. Aún así, una fuerza invisible me retuvo unos segundos más. Sentí un movimiento mínimo, casi imperceptible, como si algo se hubiera deslizado dentro de la penumbra. Revisé alrededor. Ninguna otra entrada, ninguna alarma activada.
Para dejar constancia, como exigía el procedimiento, saqué mi celular y capturé una imagen de la fachada, un testimonio de que todo estaba en orden, un escudo contra futuras acusaciones. Luego me di la vuelta listo para continuar mi ronda. Di unos pasos, pero una sensación helada me recorrió la espalda. La impresión inequívoca de que algo se movía detrás de mí. Me giré bruscamente. Nada, el pasillo estaba desierto. Como medida adicional tomé otra fotografía, una precaución extra antes de alejarme. Al entregar mi reporte esa mañana, le mostré las fotos a mi supervisor, relatándole la carrera del intruso y su aparente desaparición en la tienda. Al principio su escepticismo era palpable, pero entonces sus ojos se fijaron en la segunda fotografía. Algo había cambiado, algo sutil pero terrible. En la primera imagen los maniquíes miraban al frente, inertes, parte del decorado, pero en la segunda, uno de ellos había girado la cabeza. Su mirada, antes perdida en la distancia, ahora parecía clavarse directamente en el punto exacto donde yo había estado parado. No había explicación lógica, ninguna entrada forzada, ninguna alarma, ningún registro. Y sin embargo, la imagen hablaba por sí sola. Mis compañeros se burlaron, sugiriendo Photoshop o juegos de luces. Pero yo estuve allí. No fue una sombra, fue un movimiento deliberado, una presencia que se deslizó en la quietud. Y la figura que vi correr, esa imagen perdura, imborrable. El centro comercial siguió siendo mi lugar de trabajo por meses. Escuché otras voces, viví otras noches inquietantes, pero nada se compara a la certeza gélida de esa mirada fija, un eco persistente en la vasta soledad de la madrugada. Mi nombre es Nancy, y desde hace más de 5 años las noches de Relatos de la Noche han sido mis confidentes. Las escucho en el trabajo o en el transporte, y sí, a menudo antes de dormir, a pesar de saber que me dejarán despierta, rumiando cada escalofriante detalle. Siempre he sentido una conexión familiar con muchas de estas historias, como si resonaran con ecos de mi propia sangre. Pero la que estoy a punto de compartir es un fantasma distinto, una sombra que marcó profundamente a mi padre, y lo hizo abandonar una carrera de más de una década como velador. Una historia que, de todas las que vivió en aquel desguazadero de almas metálicas, fue la que lo cambió para siempre. Mi padre trabajó en un yunque, un cementerio de automóviles oxidados y destrozados, un laberinto de piezas y recuerdos de metal, ubicado en las afueras, en una zona desolada. Por el frente la carretera ofrecía un respiro de luces lejanas, pero por la parte trasera, solo se extendía un camino de tierra hacia la nada, un vacío que se tragaba la luz de la luna. De noche mirar hacia esa dirección era como asomarse a un abismo negro. Los intentos de robo eran frecuentes, especialmente por la vulnerable parte trasera. Por eso mi padre patrullaba incansablemente el perímetro en su vieja cuatrimoto, linterna potente en mano, su radio como único compañero, y la macana siempre a su lado, un mudo testigo de su valentía solitaria. Conocía aquel lugar como la palma de su mano, capaz de distinguir el crujir normal del metal frío del sonido anómalo, el presagio de lo insólito. Aquella noche de invierno, el aire cortante y seco se aferraba a todo. Eran casi las 2:30 de la madrugada cuando emprendió una ronda rutinaria. Se adentró en los pasillos de chatarra, su linterna cortando la oscuridad revisando candados y rejas. Al llegar a la parte trasera, detuvo la moto. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el siseo del viento levantando polvo. Algo en esa quietud le provocó un escalofrío, una desconfianza instintiva. Decidió realizar una de las rondas externas, saliendo del yunque para recorrer el camino de tierra. El terreno era extenso, y le llevó varios minutos llegar a la zona más oscura, y allí a lo lejos vio algo extraordinario. Una figura se arrastraba por el camino de terracería, paralela al desguazadero, como si simplemente estuviera de paso. Pero no había ningún lugar al que ir, ni pueblos ni ranchos, solo un camino que no llevaba a ninguna parte. Pensó en un perdido, un borracho descarriado de la carretera. Levantó la linterna y lo enfocó. Un hombre delgado, sucio, descalzo. Su ropa hecha jirones, arrastraba contra el suelo, ocultando sus pies. La camisa le colgaba como un sudario, revelando una delgadez extrema, casi esquelética. Sus manos flácidas y demacradas pendían a los costados, y lo más aterrador, no reaccionaba a la luz. Compa, ¿qué anda haciendo ahí?, gritó mi padre. Silencio, repitió la pregunta, con más fuerza. Nada. El hombre seguía avanzando, arrastrando la tela contra el polvo, sin girar, sin acelerar, sin emitir sonido alguno.
Mi padre lo siguió despacio en la moto hasta llegar a una zona con cámaras de seguridad. Allí, sintió una pizca de seguridad. Apagó el motor, empuñó la macana y caminó hacia la figura, la linterna temblando levemente en su mano, no por miedo aún, sino por el frío penetrante. El aire detrás del yunque era diferente, denso, sin el eco lejano de la carretera, solo el gemido del viento entre las colinas, y el crujir de sus botas resonaba como un latido solitario. Los reflectores del yunque apenas iluminaban unos metros. Más allá, la oscuridad era absoluta. Cuando estuvo a pocos pasos de alcanzarlo, el hombre se detuvo, como si recién se diera cuenta de su presencia. Lentamente, con una lentitud tortuosa se giró. Mi padre siempre cuenta la misma historia, cada palabra grabada a fuego. No era el rostro de un vivo. La luz de la linterna se estrelló contra su piel seca, pegada al hueso. Las cuencas de los ojos parecían vacías, pozos negros de desesperación. Su boca se contorsionaba en una mueca. Ni una sonrisa, ni un grito, sino algo intermedio, un lamento silencioso. Todo en él, la piel, la ropa, la forma de moverse, gritaba que había emergido de la tierra, que llevaba años, quizás siglos, enterrado. Mi padre retrocedió un paso, luego otro, la incredulidad paralizándolo. Finalmente, giró y corrió, saltó a la moto, la encendió y aceleró a toda velocidad. El camino de baches y piedras traicionero casi lo derriba 2 veces. No se detuvo hasta llegar a la entrada. Cerró la reja de golpe, temblando, y llamó a la policía, alegando haber visto un hombre herido, necesitado de ayuda. Aún quería aferrarse a esa última chispa de lógica. En minutos, una patrulla llegó. Juntos, revisaron la parte trasera, con linternas y la linterna de mi padre. Recorrieron el camino de terracería. Buscaron huellas, restos, cualquier indicio. Nada, absolutamente nada. Lo más inquietante sucedió al revisar las cámaras. Se veía a mi padre en su ronda, deteniéndose, bajando de la moto, iluminando el camino. Pero no se veía a nadie más. Ni una sombra, ni una figura, nada. Los policías levantaron un reporte informal. Pero la investigación oficial era imposible. ¿Qué iban a registrar? Un hombre sin ojos en un camino de tierra. Aún así, revisaron la zona en busca de tumbas clandestinas, fosas, restos humanos. El terreno era inmenso. Nunca encontraron nada. Para mi padre, esa fue la confirmación. La prueba irrefutable de que aquello que a veces dudaba, que aquellas experiencias que lo habían marcado, eran reales. Poco después, decidió jubilarse. Esa noche, lo había reclamado para siempre. Hola comunidad, me llamo Julián. Esta historia la comparto porque le ocurrió a mi abuelo hace apenas un par de años. Él ya no trabaja, pero la vive con una nitidez aterradora. Fue una noche de invierno, y mi abuelo maestro jubilado que necesitaba complementar su pensión, solía cubrir el turno del velador oficial en un depósito de microbuses. Esos lugares, llenos de vehículos que esperan el amanecer, se sumen en un silencio denso, apenas iluminado por farolas titilantes y las fogatas improvisadas de los obreros nocturnos. Aquella noche, mientras la última unidad se estacionaba y el chofer compartía unas palabras cotidianas antes de irse, mi abuelo se quedó solo. Fue entonces al voltear hacia las filas de microbuses cuando la vio. En la penumbra de una de las unidades más cercanas, en el penúltimo asiento, una mujer estaba sentada. No era una sombra ni un bulto confuso. Era claramente una mujer con el cabello largo y blanco cayendo sobre su rostro, la cabeza ladeada como si esperara o durmiera. El corazón de mi abuelo dio un vuelco. Pensó en un polizón, alguien con malas intenciones. Salió corriendo hacia la salida, tratando de alcanzar al chofer. Lo interceptó justo cuando subía a su coche. Oiga, se quedó alguien en un microbús, una mujer hasta atrás. Écheme la mano para sacarla. El chofer lo miró con una calma inexplicable. No se sorprendió, no se alarmó. Ah, no se preocupe, don, ya sé de quién habla. Eso es algo que se ve aquí a veces, pero no le va a pasar nada. Nomás no se le quede viendo directamente. Déjela en paz. Cuando dé su ronda, nomás no vea para esa unidad. Ahí déjela. Mi abuelo no entendía nada, pero el chofer se había ido, como si hubiera dicho algo normal. Regresó al depósito, el corazón latiendo desbocado. El frío de la madrugada se sentía más intenso. Avivó la fogata intentando calmarse, pero la imagen del microbús no lo abandonaba. No quería darle la espalda, así que se acomodó de forma que pudiera ver la unidad de frente, temiendo que la mujer descendiera sigilosamente. Los minutos se arrastraban, eternos, pero la necesidad de saber, de asegurarse, se volvió insoportable.
Levantó la cabeza hacia el microbús. La mujer seguía allí, inmóvil. Solo que esta vez, ella también lo miraba. La sangre se le heló en las venas. Los ojos de la mujer brillaban en la oscuridad como los de un animal reflejando la luz del fuego. Fijos, totalmente fijos, clavados en él. El miedo fue tan intenso que sintió que el corazón le iba a explotar en el pecho. Buscó sus pastillas para la presión. Se levantó de golpe. Retrocedió hasta la puerta principal, y allí permaneció toda la noche, envuelto en una manta, temblando de nervios, no de frío. No se atrevió a volver a mirar. Cuando el alba pintó el cielo y llegaron los primeros choferes, mi abuelo corrió hacia ellos. Les contó lo que había visto, y ellos, con una naturalidad desconcertante, le dijeron: «Mire, ya le tocó verla en su primera noche. Esa historia, más que de miedo, es triste». Le explicaron que hacía años, una mujer mayor había fallecido en ese mismo microbús. Iba de regreso a casa cansada tras una larga jornada, y se quedó dormida en el último asiento. Nadie notó que había muerto. La unidad continuó su ruta, recogiendo y dejando pasajeros, mientras ella viajaba sin vida en la parte trasera. El chofer solo se dio cuenta al llegar al depósito, cuando al moverla, sintió la frialdad de la muerte. Había estado allí todo el tiempo, muerta, ignorada, como quizás lo fue en vida. Desde entonces, algunos veladores y choferes aseguran verla de vez en cuando. Dicen que no es agresiva, que simplemente aparece como si siguiera esperando llegar a su destino, poder descender de ese microbús. En la entrada del depósito, junto a la caseta, hay un pequeño altar con veladoras y flores marchitas. Es para ella. Cada tanto, alguien enciende una vela y reza por el descanso de su alma. Mi abuelo vivió esa experiencia apenas en 2023, y aunque he escuchado muchas historias paranormales en mi familia, ninguna me dejó tan pálido como aquella tarde en que mi abuelo, con el miedo aún grabado en los ojos, me contó lo que había vivido. La oscuridad tiene sus propios caminos, senderos que se abren entre el asfalto y la noche, y por ellos transitan horrores que desafían nuestra comprensión. Si estas palabras han logrado erizar su piel, si han sentido el frío que emana de estas historias, no están solos. Únanse a esta comunidad de almas que buscan la verdad en las sombras. Suscríbanse para que el terror continúe acechando en sus vidas. Y si este relato les ha provocado escalofríos, déjenlo saber con un like y un comentario. ¿Qué parte te dio más miedo? Escribe en los comentarios: yo me atrevo si lograste escuchar el relato hasta el final. Porque las historias que se cuentan en voz alta tienen un poder diferente, un poder que trasciende la mera narración.